señor presidente de la Comisión Primera del Senado, desde acá, desde el sur de Nariño, Colombia. Yo quisiera hacer dos precisiones muy importantes. Primero es que hay un preámbulo territorial en Colombia, la existencia de los grupos étnicos, los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, gitanos y rom, ¿cierto? Y ya entrando en los pueblos indígenas, habitamos en 25 departamentos de los 32 departamentos, la existencia de 116 pueblos indígenas. El censo del DAN de 2018 somos 1.905.617 indígenas, que constituimos el 4% de la población total de los 45 millones de colombianos. Aquí hay el tema de debate que es los pueblos indígenas, la mayoría habitamos en zona rural, siendo el 78.4% del territorio donde salvaguardan los recursos naturales, los páramos, el agua, la biodiversidad, los ecosistemas, los manglares y zonas de frontera. Ese es, y el tercer punto es el marco legal. Ya los abogados han hecho una precisión en torno al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y en ese mismo marco la Ley 21 de 1991, que el mismo Congreso de Colombia lo ratifica, que lo expresa, de esos derechos fundamentales a la consulta previa, y también la Honorable Corte Constitucional en algunas de sus sentencias, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo ese ejercicio de entender si esa decisión en sí mismo es la participación o es la garantía como derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, para que se hagan bien las cosas en estos debates tan importantes, es que es necesario retirar este proyecto de ley porque va en contravía de los derechos fundamentales de los grupos étnicos, y hoy más que nunca en plena pandemia, porque hoy tenemos que todos los humanos, los colombianos, es salvaguardar es la vida, y todo está relacionado entre el hombre y la naturaleza, que es lo más importante de vivir en armonía con estos derechos a la madre tierra. Y yo creo que esa es una propuesta contundente, porque un proyecto de ley, cuando nazca por iniciativa de los mismos grupos étnicos, esa sí es una construcción de orden colectivo. Para terminar, diciendo que es necesario, al retirar este proyecto de ley, una iniciativa propia de las organizaciones indígenas. Sabemos que hay una mesa nacional de concertación, hay unos congresistas indígenas que podrán presentar un proyecto de ley si es necesario, pero yo creo que contundentemente, señores representantes y representantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, es solicitarles hoy, un día 13 de abril, retirar ese proyecto de ley, porque va en contravía hoy, mucho más porque hay que armonizar la vida, hay que armonizar la naturaleza, para hoy cuidarnos primero con la vida, y eso contemplar que es un derecho fundamental de la humanidad, a cuidarnos, a protegernos, y mucho más con un proyecto de esta naturaleza que va en contravía de los derechos fundamentales, con tanta lucha que se ha tenido en cuenta desde el ejercicio de la hermenéutica cultural y constitucional de los grupos étnicos en el caso de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias al Congreso por cumplir con su deber constitucional de esta audiencia, y gracias a todos los presentes y a los que nos escuchan. Yo, más que expresarme en términos jurídicos, porque
tenemos una amplia normativa internacional y jurisprudencial aquí en Colombia sobre la materia. Quiero hacerle un llamado al Congreso de la República y a todos los ciudadanos que nos escuchan sobre la siguiente situación, y empiezo diciendo: aquí estábamos, aquí estamos, aquí estaremos. Y siempre hemos estado en defensa de los derechos, no solamente nuestros, sino también de toda una sociedad mayoritaria que tiene una gran diferencia de la visión económica sobre el territorio. Nosotros defendemos el territorio porque con ellos defendemos la vida. Y es por ello que frente a las consultas previas nos hemos pronunciado ampliamente sobre ese derecho fundamental, porque no solamente nos hablamos de procedimientos, sino de defensa de la vida. Quiero dejarles un mensaje en este sentido. ¿Qué se ha hecho con todos los extractivismos que se han desarrollado en el país? ¿Nos hemos hecho más ricos? Los pueblos indígenas están en mejores condiciones según la visión occidental que hace 200, 300, 500 años. Por ello nosotros estamos una vez más argumentando que el Congreso de la República retire el proyecto de ley que ha sido radicado porque viola la consulta previa. Ustedes mismos en la ley quinta, y además es motivo jurisprudencial también, en múltiples sentencias se ha dicho que antes de radicar un proyecto de ley se debe, si afecta a los pueblos indígenas, y la afectación aquí es directa, si afecta a los pueblos indígenas y se afecta el derecho fundamental, debe ser consultado previamente antes de radicarse al Congreso. Y no nos olvidemos que estamos hablando de consentimiento previo, libre e informado. Pero más que cumplir la normativa, también viene la voluntad política de reconocer qué hemos hecho, qué hacemos los pueblos indígenas y hacia dónde pretendemos ir. Que no es nada más y nada menos que la pervivencia, la supervivencia, no solamente de nosotros, sino de un país, de una nación. Porque ya lo han dicho reiteradamente, somos cuidadores, somos guardianes de lo que nos destinaron para no solamente beneficio nuestro, sino también de ustedes. Así que en ese sentido quiero pedirle también, señores congresistas, respeto por todos los señores congresistas y a quien corresponda expedir normativas al respecto, que sean respetadas las consultas previas. Eso es lo más importante. Amén de todo lo jurídico ya expuesto por los demás personas que nos han antecedido. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la participación y por este espacio que se abre a todos los colombianos. Un saludo por parte del Movimiento Indígena de Colombia. Queremos resaltar y decir que hasta el momento, desde el 7 de agosto hasta la fecha, han sido asesinados 298 líderes indígenas en Colombia, producto por defender el territorio y la vida de los pueblos, y entre eso por defender el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Me voy a permitir decir que seguir insistiendo en poder reglamentar la consulta previa es seguir hostigando al exterminio y genocidio en contra de los 115 pueblos indígenas que habitan el país. Ya los pueblos indígenas en Colombia, en el año 2020, declaramos un mandato en relación a este propósito, del cual voy a permitirme leer algunos apartados para poder tener en cuenta en este proceso. Los pueblos indígenas denunciamos que estamos ante un gobierno que violenta, desconoce, limita e incumple el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y respecto a los acuerdos y la palabra es permisivo de los genocidios continuos y sistemáticos que nos tienen en un exterminio físico y cultural, que busca imponer su modelo político y económico de desarrollo. Ante este recrudecimiento de la violencia estructural en el país, exigimos al Estado colombiano y a la comunidad internacional la garantía de protección y respeto de la vida para nuestros territorios, comunidades, líderes y lideresas indígenas. Frente a la vulneración estructural sistemática de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, exigimos al Gobierno Nacional la derogación inmediata de las directivas presidenciales
010 del 7 de noviembre de 2013 y 08 del 9 de septiembre de 2020, así como la suspensión de las consultas previas que estén en curso hasta que existan las garantías plenas y el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales, normativos y estatales internacionales sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Mandatamos en el ejercicio del derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el uso de la objeción cultural como salvaguarda para la pervivencia de los pueblos indígenas y como el derecho a decidir sobre los territorios ancestrales de acuerdo a cada una de nuestras particularidades culturales. Seguiremos defendiendo el derecho fundamental a la consulta de todos en todos los escenarios posibles. Finalmente, declaramos y mandatamos que no aceptaremos ninguna propuesta de instrumentalización del derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Exigimos que se cumpla el derecho fundamental en el marco de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Nos mantendremos en cumbre permanente de pensamiento de los pueblos, naciones y organizaciones indígenas en unidad de existencia por la defensa de la vida, el territorio y la autonomía. No renunciaremos a nuestros derechos ancestrales y ante eso seguiremos luchando hasta con nuestras propias vidas, como nos han enseñado nuestros ancestros. Todos y todas en pensamiento positivo por una Colombia diversa, en paz, respetuosa y garante de la diversidad étnica. Somos los rastros y rostros de la dignidad y la riqueza que aún queda en este país. Ese ha sido el mandato de Chinauta de noviembre de 2020, donde los pueblos indígenas en Colombia hemos decidido autónomamente que no es necesario reglamentar la consulta previa, libre e informada. Hay que cumplirla en el marco de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y así se ha estipulado también en el marco de los procesos de plan de desarrollo. Finalmente, llamamos al Estado, en cabeza del Congreso, a que reevalúe sus dinámicas y políticas y se ponga al frente de poder parar el genocidio en contra de los pueblos indígenas en Colombia y que se permita poder proteger tierra y no pensar en reglamentar un derecho fundamental que es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Muchas gracias. Honorables representantes, autoridades indígenas, líderes y hermanos de distintas etnias. Quiero empezar con mi intervención manifestando nuestra preocupación por este proyecto de ley en el que a grandes luces se denota y salta a la vista que no se está ante una regulación de un derecho, el que por sus características especial está en el marco de los derechos humanos. Debe ser protegido y salvaguardado por el Estado, sino lo que busca es establecer reglas de procedimiento para facilitarle a quienes pretenden imponer actos y acciones sobre los derechos que hoy gozan los pueblos étnicos en su territorio. Yo esperaba que esta regulación estuviera enmarcada en la protección del derecho a la consulta y no como una regla de procedimiento, lo cual pone de presente que de lograrse se cataliza la pérdida de la autonomía de los pueblos indígenas y tribales sobre su territorio y sobre los derechos a decidir libremente sobre las cosas que le afectan, lo cual debe aprobarse, lo cual si de aprobarse reviviría las luchas de resistencia de los pueblos indígenas. Primero que todo agradecerle esta invitación por parte de la Comisión Primera Permanente de la Cámara de Representantes. La verdad es que se ha manifestado por parte de todos los que han intervenido y han hecho uso de la palabra, de que la decisión debe de ser el rechazo a este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que trata de simplificar todo el procedimiento de lo que verdaderamente es la consulta previa. Y fuera de eso, la violación reiterada de muchos de los artículos contemplados en este proyecto. ¿Sí? Hablamos precisamente de la violación a ese consentimiento que deben de dar las comunidades indígenas, que debe ser libre, previo e informado. Y en las consultas que se están realizando, se le están dando aplicabilidad a la directiva presidencial número 10, que es completamente contrario e inconstitucional, porque viola todos los principios establecidos en el convenio 169 de la OIT y la ley 21 que ratifica dicho convenio. Ese consentimiento no es un verdadero consentimiento. ¿Por qué? Porque es que también se le está prohibiendo, ¿sí?, en un artículo que se habla sobre el derecho al veto. El derecho al veto no es más
para que las autoridades, a pesar de que digan no quiero consultar, y a pesar de que las autoridades digan no quiero, ¿sí?, consultar o no quiero realizar esta consulta o aprobar esta consulta, precisamente por los procedimientos que se vienen realizando, ¿sí? Y dicen que no hay derecho al voto. Entonces, ¿para qué consulta? Si la autoridad nacional va a ser autónoma, ¿sí?, para poder seguir con el proyecto, aún en contra de la voluntad y el consentimiento previo de las comunidades. Esos son argumentos inconstitucionales. ¿Por qué? Porque van a legislar. ¿Y cómo van a tasar las afectaciones directas e indirectas que se puedan ocasionar cuando las comunidades ya dijeron esto nos afecta y no nos sirve? Y establecen un procedimiento del principio de la proporcionalidad. ¿Cómo es eso? Esos son violaciones que se le hacen a las comunidades indígenas. Lo otro, ¿sí?, la protocolización, algo aberrante. La protocolización que se está haciendo no se está contemplando muchos de los puntos que se deberían de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no se respeta el carácter previo, libre e informado en la consulta, ¿sí?, en muchos de sus aspectos. Desconocen no entregar a tiempo y en debida forma de idioma y contenido completo las estadísticas técnicas, mapas, documentos de diseño y de costos e impactos ambientales, sociales. Este proyecto no se reconoce el derecho fundamental, sino que se entrega el territorio de propiedad colectiva étnica a grandes inversionistas. De acuerdo a las reuniones que se han dado para poder participar en este proceso con muchas autoridades de La Guajira, ¿qué decimos? Que ratificamos la postura frente a la propuesta de esta reglamentación como un rechazo a la misma y convidamos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a abrir los espacios propios de diálogo y concertación frente a una propuesta de ley como colegisladores. Esta concepción debe de ser consultada tal como lo han hecho todos los que han intervenido en el uso de la palabra, y por lo tanto solicitamos el archivo y que se retome nuevamente el diálogo directo de gobierno a gobierno, porque no se les olvide que nosotros también somos gobierno dentro de nuestro propio territorio, de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Invitación para que el Estado colombiano respete al gobierno propio indígena, porque estamos para un tema de diálogo igualitario, para que conversemos y no se nos mire a los indígenas como si fuéramos personas sin capacidades, sin facultades para poder conversar o dialogar. Primero, plantear nuestro desacuerdo con lo que se está planteando en el Congreso, porque es obvio que está violando toda la normatividad nacional e internacional en cuanto a la preservación de nuestra existencia física y espiritual. ¿Por qué se dice? Porque se están incumpliendo las sentencias de la Corte, ¿cuáles son? La sentencia 7129 de 2011 y SU 123 de 2018, el cual recoge mucho sobre el tema de consultas previas. Entonces también se señala el tema de consentimiento previo. Consentimiento previo es mucho más que la consulta previa, porque nos pone de iguales Estado colombiano, de iguales pueblos indígenas. Porque el avance del desarrollo no puede ser, del desarrollo de Colombia no puede estar cimentado bajo los muertos de las comunidades indígenas. Nosotros merecemos seguir existiendo como pueblos, merecemos ser respetados. No solamente que nos obliguen a que firmemos un documento y ya. Las comunidades indígenas tenemos una dimensión espiritual, territorial, de fauna, de sitios sagrados, de lugares sagrados que merecen ser respetados. Entonces, cuando llegan
a hacer consultas previas. En el caso de Guayú, por ejemplo, siempre se respeta al pueblo Guayú. Se respeta totalmente, se nos acaban las fuentes de agua, nos acaban nuestros lugares sagrados, nos acaban la vegetación, nos acaban la fauna, etc. Si esto sucede con esto, como usted estableció la consulta en estos momentos, me imagino con lo que se va a hacer cuando esto quede planteado. Yo le pido a ustedes como Cámara que por favor retiren eso y esas discusiones se lleven a terreno, porque cada pueblo indígena es totalmente diferente. No es el mismo, el pueblo Guayú no es igual que el Cancoamo o el Nasa, no somos totalmente diferentes y cada quien tiene unos usos y costumbres distintos que merecen ser respetados. Por otro lado, yo sí pensaría que ustedes como congresistas nos hicieran un gran favor. No solamente hay que legislar a favor de la empresa privada, también hay que legislar a favor de los pueblos indígenas. ¿Por qué ustedes no sacan una ley, una norma o algo por el estilo, donde se diga que por cada $100 que se saquen de utilidades en un territorio indígena, por lo menos le queda al territorio indígena $50? ¿Por qué todo tiene que quedar en manos del privado? Ya que estamos hablando de diálogo, de consulta, de autonomía que quieran apoyar a los indígenas. Es hora de pensar que el Congreso también tiene que legislar hacia el desarrollo de nosotros. Propondría al Congreso nuevamente que proyectos que desarrollen en comunidades indígenas, que de $100 de utilidad, por lo menos $50 se quedaran en las comunidades. ¿Por qué? Para atender temas de alimentación, de empleo, de educación, de salud y todo aquello que corresponda al plan de vida de los pueblos indígenas. Gracias. Bueno, primero que todo, dar un saludo aquí a los venerables representantes de la Cámara, agradecer al señor presidente, a todas las organizaciones que hoy también se hacen presentes y hermanos de los pueblos étnicos. Mi nombre es Jaime Luis, actual representante del pueblo Cancoamo. Bueno, realmente nosotros lo que queremos manifestar, además de agradecer esta invitación, es nuestro rechazo absoluto ante esta continua y sistemática violación que hoy el gobierno a través de este decreto manifiesta su voluntad de pasar por encima de los derechos fundamentales que hoy tenemos como pueblos indígenas. Nosotros desde nuestro territorio, la Sierra Nevada de Santa Marta, sentimos que de una u otra forma se debe considerar de parte del Congreso de la República que una garantía fundamental para seguir perviviendo como pueblos es nuestro territorio, es nuestro sistema natural y ancestral, el corazón del mundo, y así como todos los pueblos indígenas en Colombia y los grupos étnicos que no solamente nos garantiza el derecho fundamental a la consulta propia, a seguir existiendo, a seguir permaneciendo como pueblos indígenas, sino también la garantía de seguir contribuyendo a la conservación, al equilibrio natural, al buen uso de los recursos sostenibles y ante todo a la paz del país. Pero hoy, en medio de este contexto de pandemia, en medio de este contexto de violación sistemática, se suma a que el gobierno hoy desconoce esos principios constitucionales, esos tratados internacionales en materia de consulta, que indudablemente no solamente es la afectación de la consulta, sino que hoy representan también un interés de favorecer a través de este mecanismo, como lo representa el actual decreto, de seguir afectando sin tener en cuenta la visión, el fundamento, el derecho, la autonomía constitucional, territorial que tenemos los pueblos, y que indudablemente el llamado esencial es a que se pueda garantizar las condiciones para que precisamente no avance este trámite legislativo de ley. En principio, que se garantice la consulta efectiva, el derecho fundamental al consentimiento previo, que realmente está mayormente limitado, y que el interés en este caso de aplicar el mecanismo de proporcionalidad
precisamente nos pone de presente que no hay una garantía, un equilibrio frente al cumplimiento de los derechos fundamentales, porque hoy las políticas económicas que realmente están incrementando la desaparición de los pueblos, las intervenciones en múltiples consultas, megaproyectos mineros, no pueden tener una supremacía sobre los derechos constitucionales, sobre la garantía y la pervivencia de los pueblos indígenas, de los pueblos étnicos. Y finalmente lo que nosotros queremos enfatizar es que hemos notado que la regulación normativa que hoy ha pretendido el gobierno por muchos años cada día va limitando y va condicionando nuestra participación. Las decisiones que hoy los pueblos hemos planteado frente a la protección integral, frente a la objeción cultural como un derecho fundamental que tenemos los pueblos, pero en un mayor riesgo a que esto represente la fragmentación de los procesos, la división y la pérdida de unidad de los pueblos que nosotros hoy representamos. Entonces, de manera concreta, hoy no estamos en la condición de seguir participando en procesos de consulta donde limitadamente se nos escucha, pero se nos condiciona a que si no hay las condiciones para seguir perviviendo, para seguir manteniendo nuestro conocimiento, nuestra cultura, se tiene que por lo menos generar unas condiciones reales, y confiamos en este caso que la Cámara de Representantes, que el Congreso y las organizaciones, que hoy el Estado debe garantizar unas condiciones reales en los escenarios nacionales de representación de los pueblos indígenas, en el marco de la UNIL, en el marco de las organizaciones, pero también como pueblos regionales alzamos nuestra voz. Buenos días, señor presidente, David Ernesto Pulido, honorables representantes, las autoridades indígenas del resguardo de origen colonial Cañamón Loma Prieta. No estamos de acuerdo con el proyecto de ley de reforma estatutaria 442 que se tramita ante su comisión, ni cualquier actividad relacionada con el proceso de reglamentación del derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre y informado, por las siguientes razones. Primero, en todo proceso de concertación debe tenerse en cuenta que la voluntad y el consentimiento de las partes se encuentre libre y de todo condicionamiento que vicie el propósito del derecho fundamental de los pueblos al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada. No entendemos la ética bajo la cual actúan quienes quieren y pretenden regular el derecho fundamental, mientras en los territorios las comunidades velan a sus muertos. Yo les pregunto, si ustedes estarían dispuestos a tomar una decisión sobre el futuro de sus vidas, las de sus hijos, mientras sepultan a sus padres, madres, hermanos, amigos de vida. Estamos ante una estrategia nacional, ante una tragedia nacional. El año 2016 y febrero del 2020 han asesinado más de 30.000 indígenas en el país, vinculados con la defensa de derechos territoriales y formas de vida colectivas. Más de 85 masacres cometidas en el 2020 y 6 masacres en lo corrido del 2021 generan terror en todo el mundo rural. 35.120 indígenas contagiados por el COVID-19 y más de 1.200 fallecidos en Nariño, Chocó, Cauca, Putumayo, sur de Córdoba. Algunos pueblos están confinados, otros vuelven a salir por las mismas trochas que otrora los habían visto retornar y que hoy son de nuevo la ruta del desplazamiento. Una y otra vez, desplazados y desplazadas, estamos, señoras y señores, ante un riesgo inminente de exterminio de las minorías étnicas del país. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, en el centro del país se decide qué hacer con nosotros, con nuestros derechos. ¿Creen ustedes éticamente que en medio de estas adversidades se pueden regular y reformar nuestros derechos? Nosotros no estamos de acuerdo. Hasta que no terminemos de velar nuestros muertos, no hay condiciones. Hasta que el gobierno nacional no implemente los acuerdos de paz, incluyendo el capítulo étnico,
hasta que los actores armados no salgan de los territorios, no hay condiciones, señoras y señores. Segundo, no se requiere un proceso de reglamentación ni de regulación de la consulta previa. Se trata de un derecho fundamental vinculado directamente a la autodeterminación de los pueblos, al amparo en el marco normativo nacional e internacional que se regula el gobierno propio de cada pueblo, tomando en cuenta sus particularidades. Buenos días a las y los presentes. Bueno, desde el resguardo indígena de origen colonial Cañamón Loma Prieta queremos compartir algunas reflexiones desde el área jurídica en relación con el proyecto que hoy está sometido a debate. En principio, la intervención va dirigida a ratificar que en las actuales condiciones regular el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados va en contravía del estándar internacional en materia de libertad y de buena fe para la toma de decisiones. Ratifica la noción meramente procedimental del derecho a la consulta y el consentimiento, y finalmente a recomendar que el país avance en la superación de la visión monocultural que aún subyace en los comportamientos institucionales y acoja sin más reparo los mecanismos propios de los que disponen los pueblos indígenas en ejercicio del derecho de autodeterminación para adelantar los procesos de consulta y consentimiento. Con esto me refiero a los protocolos que hoy existen en las comunidades elaborados para avanzar en los procesos de consulta y consentimiento de acuerdo con el principio de adecuación cultural. Quiero rápidamente recordar que este fin de semana fueron asesinados en Nuquí dos defensores del medio ambiente en Nuquí. Hoy hay un proyecto de un puerto, ¿cierto? Y hay un proceso de consulta que se avecina pese al rechazo de las comunidades, en tanto este proyecto pone en riesgo supervivencia física y cultural. Como lo que pasó en Nuquí, sucede o ha sucedido en los más de 10.000 procesos de consultas administrativas realizadas en el país, en donde las consultas se llevan a cabo en medio de la guerra, en medio de la presión de actores armados y en medio del ejercicio abusivo del poder por parte del Estado y las empresas. Este patrón es al que se debe atender desde el Congreso y desde el Estado en relación no con adelantar nuevos procesos de reglamentación que no son necesarios porque el convenio 169 es una norma de aplicación directa, sino con el objetivo de que se garanticen efectivamente los derechos de las comunidades en relación con los estándares internacionales ya consagrados. Para el resguardo Cañamón Loma Prieta no es necesario un proceso de reglamentación, lo que se requiere es garantizar el principio de libre determinación que está consagrado en los instrumentos internacionales, que fue ratificado por la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y que lo ha ratificado el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, compartimos la recomendación que se ha hecho al Congreso en relación con dejar de leer la consulta y el consentimiento desde una perspectiva racista y discriminatoria, y entender que lo que se protege con este derecho fundamental son otros derechos como la autonomía, la diversidad étnica y cultural, y finalmente insistir en que hoy en el país existen más de 20 mecanismos o protocolos propios de los pueblos indígenas para la consulta y el consentimiento que son existen estos protocolos que son reconocidos internacionalmente, responden al principio de adecuación cultural, han sido ratificados por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia y por lo tanto es absolutamente prescindible una norma que regule el derecho fundamental, máxime cuando es una norma de carácter regresivo como la que se está sometiendo a discusión.